Las ampliaciones del puerto del Callao y la construcción del puerto de Chancay, en Perú, están marcando un hito en la región sudamericana al convertirse en elementos cruciales para la expansión del comercio internacional y el desarrollo económico del país. Sin embargo, para completar la visión de un auténtico hub continental que conecte América del Sur con el inmenso mercado asiático, se ha planteado la necesidad de otro puerto estratégico al sur del país. El puerto de Corío. La importancia de construir el puerto de Corío radica en su capacidad para complementar de manera efectiva al ya consolidado puerto del Callao y la promesa que es el puerto de Chancay. Estos tres puertos juntos pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción de la conectividad y el comercio en todo el continente sudamericano. El puerto de Corío se encuentra estratégicamente ubicado en la costa sur peruana, lo que lo convierte en un punto clave para la recepción y envío de mercancías hacia y desde el interior del país y el continente. Además de beneficiar a la economía peruana, la apertura de Corío como un puerto de aguas profundas también tiene implicaciones significativas para los países vecinos, como Bolivia y Brasil. Estos países, que dependen en gran medida del acceso a los puertos para importar y exportar sus productos, encontrarían en Corío una opción logística atractiva y eficiente. La proximidad geográfica de Corío a Bolivia, en particular, podría revolucionar la forma en que se transportan las mercancías hacia y desde este país sin litoral. El desarrollo de la trilogía de puertos en Perú ha generado un creciente interés y, en algunos casos, preocupación entre países vecinos, en particular Chile y Colombia. Estas naciones han observado de cerca los avances en la infraestructura portuaria peruana y han expresado diversas opiniones y consideraciones al respecto. Chile, debido a su posición geográfica y a su economía altamente dependiente del comercio exterior, ha seguido de cerca la expansión de los puertos peruanos. Si bien Chile cuenta con una infraestructura portuaria sólida en sus puertos del norte, como Valparaíso y San Antonio, ha expresado cierta preocupación ante la posibilidad de que la trilogía de puertos en Perú pueda competir directamente en la captación de carga y tráfico de mercancías que históricamente se dirigían hacia los puertos chilenos. Para Colombia, otro país vecino que comparte una visión marítima comercial con Perú, la construcción de estos puertos también ha sido motivo de atención. Colombia busca expandir y diversificar sus relaciones comerciales y ha expresado interés en utilizar puertos peruanos, como el Callao, para facilitar su acceso a mercados internacionales. Sin embargo, existe la preocupación de que la trilogía de puertos peruanos pueda atraer cargas que anteriormente se destinaban a los puertos colombianos, como el de Buenaventura. La trilogía de puertos conformada por Chancay, el Callao y Corío tiene el potencial de convertirse en un verdadero centro de distribución continental. Perú, por su ubicación geográfica privilegiada, se encuentra en una posición única para servir como punto de entrada y salida de mercancías para América del Sur. La construcción y desarrollo del puerto de Corío permitiría que esta visión se convierta en una realidad tangible. La complementariedad entre los puertos no solo impulsará la economía peruana, sino que también abrirá nuevas oportunidades comerciales para países vecinos y fortalecerá la posición de América del Sur en la red global de intercambio de mercancías. La visión de un Perú interconectado y orientado al comercio internacional está cada vez más cerca de hacerse realidad gracias a estos proyectos estratégicos.